Yo no sé si alguna oportunidad te han desafiado a investigar tu fe. Si alguna vez has tenido la oportunidad o alguien te ha preguntado, mira, ¿por qué crees lo que crees? ¿En qué se basa aquello que estás creyendo? ¿Será real? ¿Será que vives solamente por la fe? ¿Es posible que puedas vivir más allá de la fe? Y son preguntas que nos han hecho en todo momento. Yo recuerdo cuando empecé mi caminar de fe, hubo un momento donde me reunieron, literalmente estábamos en casa de mi abuela y me sentaron alrededor de una mesa. Y estaban allí un poco de señoras que son tías, primos. Estaban ahí sentados junto, me dijeron, oye, ven, que queremos hablar contigo. Y me sentaron en una mesa. Y en ese momento me preguntan, ¿qué te pasó? Y yo sé que a lo mejor a ti también te han hecho esa pregunta en algún momento, ¿verdad? ¿Qué te pasó? Y después vino la otra pregunta, que es totalmente válida y la respeto. Y si te la han hecho, de seguro me vas a entender. ¿Tienes problemas? Y al decir verdad, cuando nos topamos con esa situación, empezamos tal vez a dudar acerca de lo que creemos y de la forma en que empezamos a caminar nuestra fe. Pero eso sucede para aquellas personas que aún no creen, que te ven a ti ahora en una posición de fe, que dice, ¿sabes qué? Yo creo ahora en Jesús. Siento que ahora estoy caminando en una relación con Jesús donde puedo caminar y puedo saber que estoy conociéndolo y me estoy acercando y ahora me siento mejor porque creo que estoy en el camino correcto. Y eso funciona bien hacia las personas que aún no lo conocen. Pero luego están los que están dentro de la fe. Y los que están dentro de la fe, y si tú vienes hoy por primera, segunda vez a este lugar, hay personas dentro de la fe que también recuerdo muy bien. Recuerdo una persona, y tú sabes, yo estaba hablando de lo maravilloso que es seguir a Cristo, pero tú sabes que nosotros, Cristo es lo mejor, y lo mejor que me ha pasado en mi vida, de verdad, que después que estuve conociendo a Cristo todo me va bien, y el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y uno está en esa situación, y hay personas que tienen un poco más de tiempo en la fe y hacen cosas como esto. Sí, yo te entiendo. Es que estás en tu primer amor. Ahí está, viste que sí lo escuchaste. Sí, es que tú dices eso porque estás en tu primer amor. Y yo recuerdo escuchar esa frase. Cuando yo escuché eso, yo de verdad me sentí miedo. Ese fue el sentimiento real que tuve cuando una persona de fe se acerca a mí y yo le estoy contándole lo maravilloso que es seguir a Cristo, y esa persona me dice, sí, eso lo haces porque estás en tu primer amor. Y lo que hice fue que inmediatamente me volteé y dije, Señor, ayúdame a que mi primer amor nunca desaparezca. Ayúdame a que mi primer amor nunca desaparezca. Yo no quisiera en algún momento que de mis labios salga esa declaración, que perdí mi primer amor. Y fue la primera oración con fe que hice. Fue mi primera oración con fe. Yo dije, Señor, yo no quiero que eso me suceda, porque sería muy ilógico proclamar a un Dios que restaura, a un Dios que fue capaz de entregar a su Hijo, y decir que en algún momento perdimos el amor por ese Dios, que en algún momento perdimos el amor. Y hoy en día, al decir verdad, nuestra fe se basa o se establece o está en constante movimiento, lucha contra todo lo que el mundo desea y todo lo que el mundo nos dice y hacia dónde nos quiere mover el mundo. Y hay personas en este momento, créeme, hay personas en este momento que están dentro de una familia creyente que están pensando salir corriendo. Hay personas en este momento que están en la puerta de salida diciendo, yo como que salgo de la fe, yo como que estoy aquí pero no sé qué pasa y no me siento tan cómodo, tengo preguntas, tengo dudas. Hay otros que ni siquiera han tenido ese encuentro con Jesús, que simplemente dicen, pero es que yo no sé si lo que tú dices es verdad, es que yo no sé si ese evangelio, si eso que ustedes proclaman es verdad. Y estamos en constante lucha. ¿Por qué? ¿Dónde se basa entonces nuestra fe?
¿A dónde nosotros hemos movido y hacia dónde se está basando nuestra fe? Y en eso se trata nuestra serie. Y muchas veces hemos basado nuestra fe con una frase. Y esa frase es: así lo dice la Biblia. Porque creemos basado en lo que la Biblia nos dice. Y lo que la Biblia nos dice entonces es parte de lo que estamos creyendo y es parte de lo que creemos, de lo que profesamos. La pregunta es: ¿está bien? Yo creo que sí. Pero ¿es el sustento de nuestra fe? ¿Es simplemente lo que está en la Biblia? ¿Cómo es la Biblia? Si tuviéramos que desglosar cómo llegó la Biblia a nosotros, ¿qué pudiéramos decir? Porque para ti y para mí tal vez no fue la Biblia la que nos llamó a seguir a Cristo. Y si tú estás aquí por primera vez, tal vez no es la Biblia la que te llamó a seguir a Cristo. Es una persona que te invitó. Fue una persona que estuvo contigo. Fue el testimonio de alguien lo que te llamó. Y esa fue tal vez la primera Biblia que leíste. Es la vida de una persona. Es la comunión con alguien lo que hizo conectarte. Y por eso hemos llamado a esta serie Investigando a. ¿Cómo lo sabemos y por qué lo seguimos? Y vamos a estar descubriendo durante estas semanas el por qué creemos lo que creemos. Y el por qué estamos siguiendo ese camino que se formó hace más de 2000 años y hoy todavía estamos nosotros aquí y decimos: hey, ese es el camino correcto. Estamos en el camino correcto. Cuando vemos las cosas que suceden ayer y hoy, el pastor José lo hablaba, celebrábamos lo que ocurría el día de ayer, donde personas, jóvenes, adultos, hacían pública su fe. Dice: ¿qué los lleva? ¿Qué nos lleva a estar en eso? ¿Por qué seguimos? ¿Por qué creemos en lo que creemos? Ahora, si la fe cristiana se balancea solamente precariamente en el borde de las declaraciones de algunos hombres que eran supersticiosos, que creían en dioses que estaban allí, si nuestra fe se balancea, si nuestra fe se basa en lo que esos hombres pudieron haber dicho, pudieron creer en ese momento, si solamente es por el creer, entonces ¿cómo se mueve nuestra fe? ¿Cómo se mueve nuestra fe si simplemente se basa en lo que estos hombres creían? ¿Será verdad? Y creemos que todo lo que está escrito en la palabra es verdad. Pero al fin y al cabo, ¿no te han desafiado con esas preguntas? Al fin y al cabo, ¿no te han dicho que la Biblia fue escrita por hombres? Y te dicen: no, es que la Biblia fue escrita por hombres. ¿Te han desafiado con esa pregunta? ¿Sí o no? Sí. Y ahora y de seguro te han dicho cosas como esta. Y mira, escucha. Y si no te lo han dicho, tú lo dijiste en algún momento. No, es que esos son como locos. Sí, se vuelven incluso fanáticos. ¿Quiénes se han vuelto fanáticos? Levanta su mano. Con orgullo. Con orgullo. Sí, porque si yo le dijera acá: levanten la mano los fanáticos del Cardenales, todo el mundo levanta la mano. Y si yo te dijera: levanten la mano los fanáticos de Cristo, ¿ves? Y está jugando en un equipo. Ahora, ese fanatismo, eso que nos mueve, la pregunta entonces, o lo que nosotros necesitamos resolver es: ¿se puede investigar? ¿Podemos hacer una investigación de lo que ocurrió con este hombre, con este carpintero hace más de 2000 años? Hay la posibilidad de tener registro, que nosotros digamos y estemos certeros, tengamos la certeza de decir: ¿sabes qué? Esto es verdad y te lo puedo demostrar. Entonces, tenemos que entender, y es lo primero que tal vez quiero compartir para que queden esta mañana con nosotros, que la Biblia no sería la Biblia sin la historia de Jesús. La Biblia no sería la Biblia sin la historia de Jesús. Entonces, lo primero que está como un punto inicial es hablar de este hombre, Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret, este carpintero que estaba por allá, que era un improbable dentro de lo que los judíos llamaban su redentor, su Mesías, se convirtió en el centro de lo que hoy conocemos como la Biblia.
La Biblia trata sobre la historia de Jesús, pero está primero Jesús antes de conocer la Biblia. Ya te lo voy a clarificar un poco. Ya te lo voy a clarificar. Pero tú dices, ay Dios mío, se volvió loco el pastor. Ahora mira, imagínate que este es primero Jesús, después la Biblia. Ya lo vamos a ver porque existe un orden. Por eso estamos llamando y por eso la serie se llama Investigando. Vamos a investigar. ¿Qué vamos a hacer? Investigar. Y queremos tener herramientas para poder decir de manera precisa, hey, ¿sabes qué? Sí podemos investigar la historia de Jesús. Porque si creemos que Jesús fue un hombre que vivió en esta tierra, que caminó sobre esta tierra, entonces podemos investigar sobre eso. Podemos dar testimonio de eso. Así como hemos creído que tuvimos una persona que cabalgó miles de kilómetros para conquistar países, pero tú y yo no lo conocimos, pero lo llamamos libertador. Y creemos que fue el que luchó una guerra de independencia. Y nos lo revelan los libros de historia, los relatos que tenemos sobre Simón Bolívar. Ahora imagínate relatos que han permanecido por más de 2000 años. ¿Cobra relevancia? Entonces, para hablar de Jesús de Nazaret, la pregunta, porque nos tenemos que hacer otra pregunta, la pregunta que nos tenemos que hacer es si Mateo, Marcos, Lucas o Juan son un relato confiable de eventos reales. Porque estos 4 hombres en diferentes etapas escribieron sobre la vida de esta misma persona. Y ahí entonces se basa el evangelio, lo que vamos a estar investigando. Y joven que estás acá, a mí me encanta este mensaje, yo quiero que tú lo puedas tomar. ¿Sabes? Porque, créeme, entiendo los desafíos por los cuales atraviesas. Y que tal vez es complejo para ti en tu colegio, en el liceo, es complejo en la universidad, cuando personas quieren venir a desafiar tu fe. Y te entiendo que puedas estar pasando por situaciones donde dices, no, yo prefiero no hablar de esto porque me da pena, es que me van a llamar loco, es que me van a... Pero yo quiero que tú puedas entender esto y lo puedas atesorar en tu corazón, para que tengas información valiosa. Entonces, si la pregunta que tenemos que desafiar es si los evangelios o los relatos de Mateo, Marcos, Lucas o Juan son reales, tenemos que entender cómo se crearon esos relatos. ¿Cómo se crearon? ¿Cómo llegamos a entender que eran los relatos bíblicos o que fueron introducidos en la Biblia? Y se puede hacer de una manera cronológica. Se puede hacer de una manera cronológica. Y eso es un poco lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque todo el evangelio se basa en un suceso. Se basa en un suceso. ¿Qué ocurrió? Un hombre llamado Jesús de Nazaret vino a esta tierra, caminó en esta tierra y dijo, ¿saben qué? Yo voy a morir. Yo soy el Hijo de Dios. Voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y ese suceso, no la muerte, sino la resurrección de Jesús, creó un movimiento. Ese movimiento que fue llamado una secta, eran llamados los nazarenos, que luego se convirtió en la eclesia o en la iglesia, un grupo de personas que se reunían a hablar de ese suceso. Entonces ese grupo, ese movimiento que se creó hace más de 2000 años, empezó a hablar acerca de un suceso, y el suceso del que hablaban era de un Cristo que había resucitado. Ese movimiento luego se convierte en personas que empezaron a documentar dicho movimiento. Y empezaron a crear cartas, escribían cartas relatando lo que había sucedido con este hombre, con este Jesús. Entonces ahí tenemos a Mateo, Marcos, Lucas, Juan y otro libro de los apóstoles que se llama el libro de los Hechos, escrito por Lucas. Y ellos empiezan a documentar lo que estaba sucediendo. Después que el suceso ocurre, que se crea el movimiento y que se empieza a escribir, 300 años después se recopila y se crea lo que hoy llamamos la Biblia. Entonces, ¿te das cuenta por qué digo que todo se centra en Jesús y que Jesús está primero que la Biblia? Sin Jesús, sin el hecho de la resurrección de Jesús, no tendríamos Biblia.
Pero estos hombres que escribieron sobre ese suceso no lo escribieron pensando que se iba a hacer una Biblia, ¿se entiende? Ellos no lo escribieron, vamos a escribir esto porque esto va a estar en una biblioteca de libros donde la gente va a poder leerlos todos y van a discutir sobre eso. Y por allá en el 2023, un 5 de marzo, van a estar reunidos en Barquisimeto hablando. Estos hombres escribían para alimentar el movimiento. El movimiento por sí de los testigos oculares fue lo que creó que la gente documentara. Es decir, el suceso marcó la diferencia. El suceso fue lo que marcó realmente la diferencia y por esa razón es que tú y yo estamos aquí el día de hoy. Entonces podemos investigarlo, podemos hacer un recorrido por las fechas y decir, es que lo que sucedió hace más de 2000 años, 300 años después, es que pudo ser documentado y se llevó a un solo libro. Pero lo que tenían este primer movimiento eran simplemente cartas que ellos en sí se escribían. Ahora, ¿cómo es posible que esas cartas hayan durado tanto? ¿Y cómo es posible que esas cartas hayan permanecido durante tanto tiempo? Y parte de lo que vamos a hablar durante estas semanas es acerca de uno de esos evangelios. Vamos a hablar del evangelio de Lucas. Y Lucas, para que tengamos entonces el contexto de lo que vamos a estar hablando, investigando, Lucas era un hombre, un médico, se dice que era un médico, que no fue un discípulo directo de Jesús, ¿se entiende? No era un discípulo, no era uno de los 12, no estaba dentro de los 12. Entonces, para ti, Jesús tenía 12 personas que estaban a su alrededor, que estaban junto con él, pero Lucas no era uno de ellos, pero sí estaba dentro del movimiento. Y siendo Lucas un médico, un investigador, una persona que estaba dado a eso, él se interesó por escribir acerca de la vida de Jesús. Y me encanta la profundidad como Lucas comienza su evangelio. Y vamos a estudiar hoy Lucas en el capítulo 1. Y voy a iniciar por el verso 1. Y me encanta cómo Lucas lo hace porque yo tuve la oportunidad de escribir un libro y entendemos que la primera parte, lo primero que tú vas a decir acerca del libro es muy importante. Ahí es donde tú quieres impactar y quieres decir algo que la gente se pueda conectar. Y Lucas comienza escribiendo su carta de esta forma. Él dice Lucas capítulo 1 verso 1 y arranca de esta manera y dice muchos. ¿Cómo dice? 1, 2, 3, 4, 40, 50. Él empieza diciendo es muchos, muchos. ¿Cuánto es mucho? Mucho, ¿verdad? Mucho. O sea, tú ves, aquí hay muchos, eran muchos. Entonces fíjense, Lucas dice, hey, muchos. La pregunta sería esta: ¿cuántas personas escribirían acerca de tu vida después que no estés en esta tierra? Dice, muchos. Y lo que me encanta de lo que está haciendo Lucas, y recuérdate que esto sucedió en el primer siglo, en los primeros 100 años, donde Lucas está escribiendo. Él dice, hey, muchos. Inicia esta carta de una manera especial para nosotros poder investigar, saber por qué lo seguimos. Y mira cómo dice, muchos se han empeñado. ¿Qué han hecho muchos? Se han empeñados en hacer ¿qué? Un recuento de las cosas que se han cumplido y quiero que te ubiques un momento por favor en Lucas, en este hombre que está escribiendo en ese momento, y en cómo él está iniciando su carta. Él dice, sabes, muchos se han empeñado, han tenido empeño, han tenido ganas, han estado allí, han querido hacerlo, en hacer un recuento, es decir, en investigar sobre los acontecimientos, sobre las cosas que han sucedido entre nosotros. Entonces él está diciéndole allí a la iglesia, le está escribiendo, redacta esa carta para alguien, ya nos vamos a dar cuenta, él redacta esa carta y dice, mira, muchas personas han tratado, están haciendo este trabajo. Ahora la pregunta sería, ¿por qué muchos quieren escribir sobre la historia de este hombre? Los grandes
emperadores de la época, los emperadores romanos. No tenemos tanta información acerca de ellos como tenemos de Jesús. No son muchos los que quisieron escribir sobre ellos. Del César no hay escritos, un solo escrito sobre el César. Que eran emperadores, que tenían todo el poder para mandar a escribir y redactar biografías y que esos manuscritos pudieran vivir hasta el día de hoy. Sabemos más del César por lo que está escrito, por las cartas que escribieron los apóstoles, que por otra cosa. Y Lucas lo habla de una manera muy precisa cuando dice, ¿sabes qué? Muchos. Ahora, ¿sabes cuántos relatos detallados tenemos de la vida de un antiguo campesino, de criminales crucificados o de famosos rabinos del primer siglo? Hay muchos escritos. Hay personas que escribieron acerca de la vida de este hombre. Pero ¿por qué escribir acerca de la vida de un carpintero? ¿Por qué tantos? ¿Por qué tantos querían escribir acerca de la vida de un carpintero? ¿Por qué tantos querían identificarse con un hombre que fue crucificado como se crucificaban a los peores maleantes de esa época? ¿Por qué realmente tomarse el tiempo, incomodarse en escribir, en redactar y en muchas personas, hablar sobre la vida de este hombre? ¿Sabes por qué? Porque algo extraordinario había ocurrido. Entonces, podemos entender que la vida de Jesús y su resurrección, ese suceso, marcó un antes y un después. E incluso, por eso hoy estamos parados en el año 2023. La forma correcta de redactar nuestra fecha sería la siguiente: estamos en el 5 de marzo del 2023, después de Cristo. Esa es la forma correcta de redactar nuestra fecha. Cuando la gente te pregunte, ¿y por qué estamos en el 2023? Bueno, 2023 después de Cristo. Y hemos hablado tantas veces que Cristo partió un antes y un después, y partió las fechas y dividió los tiempos. Y a veces en un detalle tan sencillo como recordar por qué estoy en este año, es porque hace 2023 años hubo un suceso, algo bueno había ocurrido. Y eso bueno que ocurrió es lo que hoy nos tiene en el año 2023. Y se puede investigar. Podemos hacer un recuento de eso. Y por eso me encanta la forma en que Lucas nos está explicando, porque cuando tenemos ganas o cuando sentimos la necesidad tal vez de salir corriendo porque no entendemos esto, ¿de qué se trata este movimiento, esto que seguimos? Se trata de algo que podemos investigar. Se trata de algo que si lo vemos y lo estudiamos, podemos decir realmente que nuestra fe tiene un sentido y que vivimos por fe, porque vivimos por fe. Pero que adicional a vivir por la fe, nuestra fe tiene un sentido. No simplemente creemos porque es un misterio. No, es que eso es un misterio, no. Y amigo que estás aquí por primera vez, mi mayor deseo esta mañana es que puedas entender que el Cristo del cual predicamos, ese Dios del cual hablamos, que es un Dios bueno, bondadoso, que es amor, que te amó, que te escogió desde el vientre de tu madre, que dice que va a estar contigo, que va a perfeccionar su obra en ti hasta el último día, es un Dios que puede ser investigado. Es un Dios al cual podemos tomar y decir, aquí está. Y así sucedió, porque estos testigos dieron fe de lo que pasó. Y eso es muy importante. Por eso Lucas habla de que eran muchos los que intentaron investigar, de los que recopilaron, de los que hicieron recoger esa información. Hablaba de muchas personas que estaban allí. Entonces dice, muchos se han empeñado en hacer un recuento
de los acontecimientos que sucedieron y que se han cumplido entre nosotros. Y me encanta esa parte porque fueron muchos, hicieron un recuento de cosas que se cumplieron. Ellos vieron los milagros, ellos se dieron cuenta de los milagros que estaban sucediendo, de cómo Cristo estaba sanando a las personas, de cómo Cristo levantó a Lázaro de entre los muertos, y muchas personas estaban escribiendo acerca de eso. Pero el mayor acontecimiento que jamás ellos pudieron ver fue este mismo hombre que dijo: ¿saben qué? Yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y este hombre fue crucificado, todos pudieron verlo siendo crucificado, y al tercer día la tumba estaba vacía. Y luego fue visto por testigos oculares. Y mira lo que dice Lucas, porque Lucas basó su investigación, ya que este hombre hizo una investigación, basó su investigación en lo siguiente. Él dice en el verso 3, sigue diciendo, dice: tal como nos fueron transmitidos por quienes desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Y esto es fundamental. Miren, quiero que prestes atención un momento. Él dice: tal como nos fueron transmitidos. Es decir, él tuvo que hacer investigación, estuvo conversando con personas, él hizo entrevistas, él se entrevistó con personas que desde el principio, es decir, que caminaron con Jesús, con los apóstoles, con los seguidores de Jesús, y fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Entonces Lucas se enfrascó en decirle a las personas: ven acá, tú seguiste a Jesús, fuiste seguidor de Jesús, sí, quiero hacerte algunas preguntas. Y él empezó a redactar, y es lo que está diciendo en su carta, redactando acerca de esos testigos que estaban hablando con él y que le estaban diciendo: mira, así sucedieron las cosas. Sigue diciendo: por lo tanto, yo también, y aquí viene algo que para mí es fundamental, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto, ¿con qué? Con esmero. Entonces, ¿qué hizo Lucas? Él hizo una investigación y le está redactando, ahora fíjate, le está redactando esta carta a un hombre llamado Teófilo. Y podemos agarrar esta carta en este tiempo y decir: bueno, no era para Teófilo, vamos a suponer que era para Moisés, que era para María, que era para Carla, para Carolina. Y es bonito porque te dice excelentísimo. Entonces, excelentísimo Carlos, excelentísima María, excelentísimo Javier, Daniel. O sea, él hace esta investigación para un hombre. Podemos decir entonces que Lucas no hizo esta investigación para una recopilación de libros, sino que le está escribiendo en ese momento, y le está escribiendo a este hombre llamado Teófilo. De seguro Teófilo fue una persona que le dijo a Lucas: epa, ¿tú me puedes ayudar con esto? Yo estoy creyendo en este movimiento, porque quiero que te ubiques en el contexto del tiempo donde Lucas está escribiendo. Oye, yo estoy creyendo en este movimiento de los nazarenos, en esta secta de cristianos, esta gente que anda revolviendo loco a Roma, y ahora dicen que vino un Cristo que resucitó y que hay por ahí caminando, y que este Cristo les dio la orden de que fueran y predicaran el evangelio, y que se trata de amor, de paz y de amar al prójimo, que amen a sus enemigos. Imagínate todo ese contexto. Y le dice a Lucas: échame una ayudadita, Lucas, investiga sobre esto, porque tú puedes investigar sobre esto. Yo estoy como confundido. Y Lucas, iniciando su carta, y esto es fundamental, iniciando su carta, hace una buena introducción, ¿verdad? Muchos han tenido esmero en investigar, en recopilar. Yo mismo me he entrevistado con personas, he visto personas que fueron testigos oculares de esto. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero, ¿desde dónde? Desde su origen. Ahora, ¿cabe alguna duda de que Lucas estaba investigando sobre Jesús? ¿Podemos investigar nuestra fe? Y está allí. Y me encanta porque después dice: he decidido escribírtelo ordenadamente. Entonces, ¿qué hizo Lucas? Ordenó
investigó, conversó con muchas personas, testigos oculares. A ver, cuéntame tú, ¿qué hiciste? ¿Y tú dónde estabas? No, entonces yo me bajé de la barca. Imagínate Pedro. No, entonces yo me bajé de la barca, Lucas, y yo estaba ahí y Jesús me dijo, sígueme, ven Pedro hacia mí. Y yo me bajé, mira, tú fueras visto. Yo empecé a caminar, di como 40 pasos, llegué al lado de Jesús, le di un abrazo, un beso, y estaba por ahí de repente Marco y decía, mentira, así no fue. Se hundió. Y Jesús lo regañó, le dijo, falta de fe, ¿por qué te ponen acá, chicos? Los tuvo que sacar del agua. Estaba todo asustado. Y imagínate a Lucas tomando el relato de los apóstoles en la barca cuando vino el diluvio, cuando cayó la lluvia. Y dice, nosotros estábamos tranquilos aquí, relajados, porque sabíamos que el maestro... De hecho, nosotros estábamos durmiendo y Jesús estaba como asustado. Y nosotros, maestro, cálmese. Dígale a la lluvia que se calme. Y entonces por allá decían, no fue así. Nosotros éramos que estábamos asustados y el maestro estaba durmiendo. Entonces, y Lucas con esos testigos estaba escribiendo. De seguro entrevistó personas que fueron sanadas por Jesús. Mira, ¿y si es verdad que tú fuiste? Sí, yo fui sanado por él. La mujer del flujo. Y la mujer del flujo contándole a Lucas, porque Lucas lo registra en sus relatos. Y esta mujer diciéndole, y yo tenía solo la certeza de que si tan solo lo tocaba, yo podía ser sana. Si tan solo podía extender mi mano y lograba tocar su manto, lograba tocar el borde de su manto, yo sabía, yo tenía la certeza, y había fe en mí para que yo tocara ese manto y iba a ser sanada. Y Lucas estaba escribiendo lo que esta mujer le estaba contando. Y él pudo investigar cada una de la historia. Pero ¿sabes qué es lo increíble? Que este relato de este hombre, Lucas, sobre la vida de Jesús, fue escrito 300 años antes de que la Biblia fuera compilada. ¿Cómo sobrevivió los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan? 300 años para luego ser puesto en la versión, en el libro, en la biblioteca que tú y yo tenemos el día de hoy, que se llama Biblia. Entonces, el relato de Lucas sobre la vida de Jesús se incluyó en la Biblia porque se consideraba fiable. Pero fíjate que fue que se incluyó en la Biblia. No fue al revés. No fue la Biblia al relato, sino que fue el relato que cuando se estudió dijo, este relato es fiable, este hombre realmente investigó. La pregunta puede ser, ¿y Lucas está mintiendo? Porque aquí podemos debatir cualquier pregunta. Pero imagínate, al día de hoy, con lo que hemos hablado, si esto puede ser una posibilidad. ¿Y sabes por qué? Yo particularmente, y quiero compartirte lo que yo creo en base a esto, porque siempre lo digo, estos mensajes a mí me encanta porque quiero mantenerme, y lo decía al inicio, conectado con mi primer amor con Dios. No quiero perder ese primer amor. Y cada vez que investigo acerca de Jesús, lo único que hago es decir, Señor, gracias. Porque no hay manera que nosotros podamos debatir que Dios es un Dios vivo y que Jesús caminó por esta tierra, que es tu Salvador y es mi Salvador, que Él ha prometido darte vida eterna y que estaremos siendo coherederos junto con Cristo de las riquezas y glorias que hay en Él. Esas son promesas para nosotros. ¿Y por qué sé que Lucas no está mintiendo? Porque lo relata y permaneció y está escrito y se mantuvo hasta el día de hoy. Dice, investigando todo esto con esmero desde su origen. Y quiero resaltar otra vez este verso que me parece extraordinario. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, y ahí le habla a alguien específicamente, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. He decidido tomar esto para escribírtelo, para poder escribírtelo. Y tenía un sentido que Lucas escribiera esto, porque luego le dice, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron.
hermano, amigo, persona, amigo que nos acompañas hoy por primera vez, puedes tener plena seguridad de lo que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan digan sobre la vida de Jesús. Puedes tener plena seguridad de que este hombre, de que este carpintero, que no tenía los recursos de este mundo, pero que tenía los recursos celestiales, es quien dijo que era. Puedes tener seguridad de que porque Lucas lo relata, Lucas hace un relato detallado desde Juan el Bautista, desde el ministerio de Juan el Bautista y el bautismo de Juan, cuando entra Jesús y Jesús entra allí y Juan le dice: hey, no, ven acá, yo no soy digno ni siquiera de atarte los cordones. Y Jesús le dice: silencio, bautízame. Y lo bautiza y dice que el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre Jesús. Y hubo una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, sobre el cual tengo complacencia. O sea, eso lo relata Lucas. Y lo relata, como te dije, basado en un suceso. Nuestra fe, lo que nosotros creemos el día de hoy, se basa en un suceso, en aquello que ocurrió, en la resurrección de Cristo, que creó un movimiento. En ese primer siglo creó ese movimiento. Esas personas que entonces decidieron ir al frente y decir: ¿sabes qué? Lo que ocurrió, nosotros lo creemos. Pero ¿sabes qué ocurrió? Con el tiempo, estas personas empezaron a documentar y empezaron a documentar. Y esos documentos empezaron a trascender. Y esta secta, o este movimiento llamado los cristianos, este movimiento, esta iglesia o esta reunión de personas que adoraban o que se sentaban a adorar a ese Dios, a ese Jesús que resucitó de entre los muertos y que le dijo que fueran y amaran a las personas, que fueran y predicaran el evangelio por todo. ¿Saben qué hicieron? Empezaron a hacerlo y empezaron a escribir estas cartas e intentaron detenerlo. Así que emperadores completos decidieron romper con lo que los cristianos, con lo que este movimiento estaba haciendo. ¿Y sabes qué se dieron cuenta? Uno de ellos se dio cuenta que la única manera que tenía para romper con este movimiento era destruyendo sus escritos. Así que mandó a quemar todos los manuscritos que había. ¿Tú sabes qué pasó? No pudo. Y años más adelante, cuando 300 años después, un emperador llamado Constantino, su madre se vuelve al cristianismo, empieza a creer en Jesús, se vuelve una seguidora de Cristo y habla con su hijo, y su hijo levanta esta restricción, y por primera vez esta secta, estos cristianos pueden salir a la luz públicamente y hablar acerca del evangelio. Estaban escondidos durante 300 años, eran perseguidos durante más de 300 años. Fueron perseguidos desde el año 1 hasta el año 300, y aún así no se detuvieron. Aún así iban y predicaban, aún así iban y conquistaban, ayudaban personas, corriendo el riesgo de ser perseguidos. 300 años después, cuando Constantino levanta esta prohibición, este mismo imperio que crucificó a Jesús estaba haciendo que la Biblia fuera distribuida. Este mismo imperio que asesinó a Cristo estaba levantando y estaba dejando que la Biblia fuera restaurada. Y por eso tú y yo hoy tenemos en nuestras manos la Biblia. Esa recopilación de libros que por más desde el primer siglo se mantuvo gracias a lo que sucedió. ¿Sabes? Y si tú eliges no seguir a Jesús porque es un inconveniente, lo puedo entender. ¿Y por qué te digo que seguir a Jesús puede ser un inconveniente? Porque puedes tener conversaciones como las que yo tuve que tener con mi familia. Porque tal vez algunos te van a llamar fanático, loco. Porque seguir a Jesús es amar al prójimo. Porque seguir a Jesús es poner la otra mejilla. Porque seguir a Jesús es poder dar de su tiempo para poder compartir y ayudar a otras personas. Porque seguir a Jesús
requiere que seamos altamente valientes para enfrentar las persecuciones. Porque seguir a Jesús va en contra de la corriente de este mundo. Porque seguir a Jesús es totalmente lo opuesto a lo que las personas allá afuera te dicen cómo deberías llevar tu vida. Es de valiente seguir a Cristo. Es de valiente pararse al frente de este movimiento. Porque aunque no estemos en la oscuridad, muchas veces tú y yo nos hemos escondido por el qué dirán. Pero ¿sabes qué? Sí me gustaría dejarte hoy, que no optes, por favor no optes, no seguir a Jesús, porque no creas que no haya un fundamento en su historia. Lo que sucedió hace más de 2023 años es real. El sacrificio en la cruz por tu vida, el sacrificio en la cruz por tu vida, el sacrificio en la cruz por tu vida es real. Porque de tal manera amó Dios al mundo que fue capaz de entregar a su Hijo unigénito para que todo en que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es real. Y tú estás dentro de esa promesa. Ese sacrificio vivo, tú estás allí. Y hay un fundamento histórico por el cual creemos que eso es así. Tenemos fe y nuestra fe nos mueve, y nuestra fe mueve montañas. Nuestra fe es capaz de sanar, es capaz de restaurar. Pero hay un fundamento histórico que nos lleva a tener y plantarnos fuerte y decir hoy, ¿sabes qué? Yo creo en Cristo. Porque es real. Joven que estás aquí, no te debe dar pena, no te debe dar vergüenza decir, ¿sabes qué? Yo soy un seguidor de Cristo. Porque es real. Padre que estás acá, amigo que estás acá, que tienes pocas semanas viniendo y que te estás confrontando sobre si este es el verdadero camino, no es, déjame decirte algo, esto es real. Lucas se detalló, empezó a investigar, históricamente es real. Y es un camino, como bien lo dije, que no es fácil, pero es el mejor camino. Caminar amando a otra persona, caminar de la mano obedeciendo, caminar de la mano cumpliendo, caminar de la mano amando al prójimo como a ti mismo, es lo mejor que podemos hacer en este mundo. Estamos investigando y esta serie nos va a llevar a hacernos muchas preguntas, pero nos va a llevar a un próximo nivel en nuestra fe. Así que ya para ir finalizando quiero leerte algunas preguntas y me voy a detener un poco en la pregunta número 3. Van a estar allí y las puedes tomar una foto, puedes anotar estas preguntas porque creo que van a ser valiosas. La primera pregunta es, ¿alguna vez te has sentido obligado a documentar la vida de alguien que conoces o que conociste personalmente? ¿Te has visto en la obligación de documentar la historia de alguien? Si es así, ¿por qué sí o por qué no? Esto te va a ayudar a investigar. Recuérdense que esta semana es de investigación. Aquí todos somos detectives durante esta semana. Y se nos permite investigar, se nos permite preguntar. La segunda pregunta es, en lo que se refiere a la fe, ¿has experimentado alguna vez un periodo de duda? En caso de ser así, ¿cuáles han sido tus dudas y por qué? Toma esta pregunta es muy valiosa, esta segunda pregunta. ¿Cuándo has dudado? ¿Por qué has dudado? Y la número 3, me encanta, y esta quiero que la compartas con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos. ¿Cuál es tu respuesta inicial a la sugerencia, porque recuerda, es una sugerencia, de que la fe cristiana se basa en la fiabilidad de los evangelios y no en la de toda la Biblia? Y recuerda que es una sugerencia, la puedes discutir con tu familia. Estas 3 preguntas es el inicio para seguir este proceso de investigación. Hey, no te adelantes. Estamos en Lucas, que habló de muchos, que entrevistó personas, que le dijo a Teófilo que él se tomó la tarea de investigar y de redactar y de hacer todo esto en orden
para que lo que a él le están enseñando lo pueda creer con certeza. Ahí estamos. La próxima semana vamos a seguir esta investigación. La próxima semana vamos a seguir esta investigación. Esto va a estar genial. Entonces me encantaría, para cerrar, orar por ti, para que el Señor te permita y nos permita como iglesia seguir en este proceso de investigación. ¿Te parece? Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque hoy podemos entender que lo que está escrito podemos investigarlo, Padre. Ayúdanos a tener una mente, un corazón dispuesto a conocer más de ti, a saber que tú eres un Dios real, que estás allí, que nos perdonaste, que nos amaste primero, Señor. Gracias, Señor, por la vida de estas personas que en el primer siglo decidieron de manera valiente documentar lo que ellos vieron. Y gracias, Señor, por permanecerla en el tiempo, porque creemos que será tu voluntad, Señor. Y que a este 2023, después de ese suceso maravilloso, hoy nosotros podamos estar aquí proclamando tu nombre. Damos gloria a la victoria que tú ganaste en la cruz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.